Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Digno de toda alabanza, toda gloria. No hay otro como Él. Incomparable. Es un Dios bueno. Amén. Una cordial bienvenida a todos nuevamente en esta mañana y los que nos están participando con nosotros en línea. Que Dios los bendiga en esta mañana también, mientras que tomamos ahora un tiempo para enfocarnos en la palabra de Dios y permitir que el Señor, a través de su palabra santa, eterna y perfecta, también hable a nuestros corazones en este día. Amén. Apacentarnos es lo que hace nuestro Dios, por su gran amor y cuidado de nosotros. No solamente venimos para adorarle, pero también para recibir de Él. Y qué bueno es nuestro Dios en permitirnos eso. Amén. Si pueden ser tan amables de abrir sus Biblias al libro de Mateo, el Evangelio, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a estar viendo 4 versículos de este pasaje en esta mañana. Semanas atrás estuvimos viendo una introducción a estas bienaventuranzas y hoy vamos a enfocarnos en una sección de ellas para ver lo que ciertamente son estas palabras gloriosas de nuestro Salvador Jesucristo. El gozo del cristiano es indestructible. El gozo del cristiano, del creyente, es indestructible. O sea, hay una cosa que Dios ha determinado hacer, que Dios logra y que Dios hace, que nosotros no podemos en ningún sentido evitar como creyentes. Es que el plan de Dios, la meta de Dios, es llenarnos de gozo, saturarnos de su presencia. La palabra dice fielmente: en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Ahora, yo creo que muchas veces nosotros, cuando hablamos de gozo o hablamos de este tipo de cosas, fallamos en entender claramente lo que significa gozo en las Escrituras. El gozo en la palabra de Dios no es simplemente algo del cual podemos hablar en contraste o en comparación a las cosas de este mundo. Este mundo tiene muchas cosas para ofrecer. Nada de lo que este mundo ofrece, nada, es comparable al gozo que Dios da. Nada. Las cosas de este mundo pueden ofrecernos alegría, pueden ofrecernos algún sentido de bienestar o confianza o seguridad. Pero solo Dios, solo nuestro Creador puede establecer en nosotros ese tipo de gozo que solamente Él promete. Y el gozo de Dios es indestructible. Nadie lo puede destruir. ¿Pueden orar conmigo por un momento? Padre, yo te pido en esta mañana que a través de tu palabra tú nos muestres ese gozo tuyo que es indestructible, el cual, Señor, tú instalas y comienzas a crecer y abundar en el corazón del creyente. Permítenos nosotros esta mañana ver y entender, captar y recibir tu palabra, que ella, Señor, sea de bendición a nuestras vidas y que nos enseñe la grandeza de lo que tú eres, lo que tú has hecho. Y podamos, Señor, amarte más, alabarte más, seguirte más fielmente. Que podamos entregarnos y comprometernos para contigo aún más. Que podamos, Señor, hablar de ti con más denuedo, con más inspiración, con más realidad y con más gozo. Que podamos, Señor, mostrar al mundo necesitado de la única cosa que verdaderamente puede satisfacer sus corazones, y es tu presencia. En tu presencia es donde ciertamente hallamos ese gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el gozo de Dios, el cual Él ha ofrecido gratuitamente en esa cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida abundante, esta vida eterna que Dios ofrece con Él perpetuamente y para siempre. Abre tu palabra delante de nosotros, Señor, enséñanos. Ayúdame a mí, Señor, ser fiel a ella en mi palabra y mi descripción de estas cosas, y que tú puedas ser visto y honrado en esta mañana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahí con sus Biblias abiertas en el capítulo 5
de Mateo, quiero leer los versículos 3 al 6. Si recuerdan de la última vez que estuvimos hablando de las bienaventuranzas, hay 8 de ellas. La primera y la última son similar, tienen la misma conclusión, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero vamos a ver en esta mañana las primeras 4 como un conjunto en 2 partes. Así que vamos a ver versículos 3 y 4 juntos y versículos 5 y 6 juntos para entender lo que Jesús en estas palabras maravillosas está declarando. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo me acuerdo cuando era joven, en el hogar donde yo me crié con mis padres y mis 3 hermanos, que no teníamos mucho, no había mucha abundancia, pero tampoco gran pobreza. Teníamos lo necesario del diario vivir, y en las Navidades, como cualquier padre desea darle algunos regalos a sus niños, nosotros siempre disfrutábamos el tiempo de Navidad, esa mañanita del 25 de diciembre, cuando nuestros padres sacaban y nos mostraban regalos que habíamos recibido. En mi hogar nunca se habló de Santa Claus. En mi hogar siempre se hablaba de que Dios era el dador de todo. Y nosotros entendíamos que no era una fiesta, una celebración del mundo, sino era un tiempo de nosotros reconocer que el regalo de Dios a nosotros era Cristo. A nosotros conocíamos eso, se enseñaba en nuestro hogar, lo entendíamos, pero recibíamos regalos y siempre nos animábamos, especialmente como niños pequeños, de esos regalitos. Y siempre mis padres hicieron todo lo posible con los recursos limitados que tenían, de darnos lo mejor, lo más deseado, lo que habíamos estado añoreando por largo tiempo. Ellos nos llevaban a alguna tienda o algo y nos decían, ¿qué es lo que tú quieres que Dios te regale este año? Y nosotros, bueno, yo quiero esto, yo quiero aquello. Bueno, vamos a ver, decía aquellos. Y nos mantenían en expectativa. Y cuando llegaba la mañanita, siempre habían grandes sorpresas. Me acuerdo, por supuesto, de un año donde ciertamente los recursos estaban bien limitados. Yo no sabía por qué, yo era muy pequeñito, pero estaba todo bien limitado. Y me acuerdo que quizás de todos los años de Navidad en mi familia, cuando yo era pequeño, quizás fueron uno de los más especiales. ¿Por qué? Porque observé en mis padres lo que yo no esperaba. Con pocos recursos, con poco lo que tenían, había un gozo en sus corazones de que estábamos juntos, de que Dios estaba en nuestro medio, de que lo poquito que nos podían dar había venido de la mano de Dios. Yo experimenté en esta Navidad algo que no había experimentado en las otras con más abundancia. ¿Tú sabes lo que pasa algunas veces en esa Navidad donde agarras un regalo y lo abres, inmediatamente el próximo y el próximo, cuando hay mucha abundancia y como si ni aprecias lo que tienes? Y estás de uno al otro y después que se abren todos, ya la fiesta, el tiempo esperado pasó. Pero en esta Navidad especial, la cual les digo, ni recuerdo el año, pero me recuerdo cómo ocurrió, que había tanta paz, tanto gozo en nuestro hogar. No fue la mañana de la Navidad donde la celebración solamente ocurrió, sino por días, por semanas, algo especial estaba ocurriendo. Y esa mañana solamente fue una culminación de un tiempo especial. Yo sé que los latinos practican o celebran la Navidad el 24 por la noche, Nochebuena. En mi hogar éramos latinos y americanos al mismo tiempo, así que celebramos el 24 y celebramos el 25. Y disfrutábamos de ambos. Pero lo que quiero que reconozcan en lo que les estoy expresando, esta historia pequeña, es que muchas veces el verdadero gozo no viene con lo que recibimos o lo que se nos da. El verdadero gozo viene con lo que es. No necesitamos nosotros recibir cosas pequeñas o grandes de Dios para tener gozo.
Lo único que necesitamos es el gozo de Dios, su presencia. Y eso hace toda la diferencia. Y este pasaje de las bienaventuranzas están hablando de eso. Aunque uno lo miraría y no pensaría que está hablando de gozo, es de eso mismo que está hablando. Lo que vamos a hacer en esta mañana es vamos a tomar los primeros dos, las primeras dos bienaventuranzas juntas, y entonces después vamos a ver las segundas dos bienaventuranzas juntas para entender esta gran realidad de que el gozo del cristiano es indestructible. Así que primero, versículos 3 y 4, bienaventurados los pobres en espíritu y los que lloran. Bienaventurados los pobres en espíritu y los que lloran. ¿Cómo es que eso es una bienaventuranza? Dijera cualquiera. ¿Cómo es que eso es para bien de alguien? Bueno, para entender eso tú tienes que tener la mente cristiana, tú tienes que ser una vida rescatada por Cristo, tú tienes que entender que la salvación de Dios te da entrada y conocimiento a las grandes realidades de Dios. Dios es suficiente. Jesucristo no tiene la verdad, no tiene el camino, Él es el camino, Él es la verdad. Y Él no tiene la vida, Él es la vida. Nosotros necesitamos a Dios y el cristianismo, la oferta del evangelio es no las cosas de Dios, es a Dios mismo. No son muchas bendiciones, no son muchas caridades, no son muchos regalos, no son muchas abundancias. Lo que Dios ofrece es a sí mismo. Dios se da. Esa es la verdadera oferta de la Navidad y esa es la verdadera oferta de la salvación y es la verdadera oferta que recibe el creyente. Lo que recibimos es a Dios y Él mora y habita. David habla en el Salmo 51 después de haber fracasado y pecado y hallado su vida apartada de Dios por ya un largo tiempo, más que un año, y viene Natán y le apunta a David: David, tú eres ese hombre que ha pecado y ha fracasado, y David se arrepiente delante de Dios. Y en el Salmo 51 él dice esta frase: Señor, regrésame el gozo de mi salvación. Eso es lo que necesita el creyente, el gozo de su salvación. No hay nada más grande, más bello, más hermoso que tener a Dios con uno. Y lo tenemos si hemos creído en Él. Si estás aquí en esta mañana y tú no has rendido tu corazón a Cristo, no has reconocido a Jesucristo como tu único Salvador, tú necesitas esto. Y la oferta no es simplemente algo, es a Dios mismo y el gozo perpetuo y todo lo otro que viene con Dios. Y estas bienaventuranzas declaran esta verdad. Quiero que se queden aquí en Mateo 5, pero quiero leer otro versículo que se encuentra en 2 de Corintios, no tiene que buscarlo, versículos 1 y 2, donde Pablo dice: Así mismos, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Oigan bien, que en medio de pruebas y tribulaciones, la abundancia de su gozo y aún su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. ¿Cómo es esta realidad? Su abundancia de gozo y aún extrema pobreza en medio de necesidad se desbordó en un acto de generosidad. El que no tenía nada, gozoso de dar lo que tiene. Llegó una mujer una vez para ofrecer muy poco, por lo poquito que tenía, todo lo que tenía al alfolí. Y mientras que otros miraban y decían: bueno, esta mujer ¿qué hace aquí? Y tan poquito queda. Jesús dijo: esta mujer será recordada lo que ella da. Porque ella, aun de lo que no tiene, de su pobreza ha dado todo lo que tiene. Y hermanos, el gozo del Señor, la abundancia en nuestro gozo en el Señor, es que cuando tenemos nada, lo tenemos todo. Porque lo tenemos a Él. Yo no necesito nada, tú no necesitas nada si tenemos a Dios. Amén.
Pero el mundo nos ofrece otras cosas. El mundo trata de engañarnos a pensar que necesitamos de esto y de lo otro y de lo otro para disfrutar, para tener gozo, para tener abundancia, para tener alegría. Su abundancia de gozo y su extrema pobreza se desbordó en un acto de generosidad, por decir, un acto de agradecimiento y deseo de invertir de lo que tenían en el bienestar de otros. Querían bendecir a otros y suplir las necesidades de otros. Teniendo ellos gran necesidad, estaban enfocados en las necesidades de otros y suplir la necesidad de otros. Ese es el corazón cristiano. Ese es el corazón de Cristo. Dice la palabra que Él se vació, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se vació de lo que Él tenía para que nosotros seamos recipientes de todos sus dones gloriosos. Suplir las necesidades de otros, aún más que sus propias necesidades. ¡Wow! Oh, que el Señor invierta esto en el corazón de sus hijos. En otras palabras, su falta de dinero y recursos no le quitó su gozo. ¿Qué pasa si mañana te despiden del trabajo? Bueno, lo que debe pasar en el corazón del creyente es, gracias Señor. Qué gozo. Tú sabes lo que estás haciendo, Dios. Pero la realidad, usualmente, es que estamos temerosos. ¿Y qué va a pasar ahora? Inmediatamente estamos suplicando, Dios, ten misericordia de mí, cuídanos, Señor. Pero inconsciente, que la palabra dice, bienaventurados los pobres. Bueno, nosotros decimos, pero eso no tiene lógica ni sentido. Pero sí tiene sentido, amados. Tiene más sentido que pensar que tú tienes seguridad en un trabajo, o en dinero, o en salud. Todas esas cosas pasarán. Todas esas cosas terminarán. Esas cosas no pueden suplir y llenar el corazón del creyente. Y creo que fuera justo que tú y yo marquemos bien esta realidad y hagamos inventario de nuestro propio corazón a saber dónde está nuestro corazón con respecto a lo que verdaderamente nos llena de gozo. ¿Son las celebraciones, las fiestas? Sin su falta de dinero y de recursos, lo que vemos en este pasaje en 2 Corintios 8, es que eso causó que tuvieran mayor corazón de gozo y de generosidad, sino hizo todo lo opuesto, abundó más su gozo. Así que tenemos que concluir con respecto a lo que nos enseña la palabra en tantos lugares, que su gozo debe estar en otras cosas. El gozo de esta vida que abundaba no estaba en su dinero, en sus recursos, en su bienestar natural o físico, estaba en otro lugar. Y amados creyentes, amados de Dios, a esto Dios nos ha llamado a depositar nuestra confianza en algo mayor, en Él y solamente en Él. Cualquier otra cosa en la cual depositamos nuestra confianza o nuestra esperanza o nuestro gozo, eso no va a ser suficiente. Pero Dios es suficiente, amén. Él es no solamente suficiente, Él es abundante. Que cuando no tenemos nada, entonces tenemos aún mucho más. Él llena el corazón. Su gozo debe estar en otras cosas. El creyente debe tener su gozo en otras cosas. O decir que su gozo no estaba en el bienestar temporal, en las cosas pasajeras. O en el dinero, en la felicidad, o en la salud, o en las cosas, o en ser felices en las comodidades, o las cosas cotidianas de este mundo, sino en ser tan felices en Dios que aunque perdieran todo, su gozo no era disminuido, sino su gozo era maximizado, era hecho más grande. Esto no es un misterio, esto es una realidad bíblica, porque depender en Dios, confiar en Dios, amar a Dios, seguir a Dios, es donde viene el gozo y la satisfacción del ser humano. Fuimos creados por Él, para que Él sea visto, para que nosotros nos llenemos de Él, exaltemos y glorifiquemos su nombre. Estos venían a la iglesia ese próximo primer domingo de la semana con más gozo y más alegría por lo que habían experimentado su pobreza y su necesidad.
Estos venían a la presencia de Dios en medio de grandes pruebas y tribulaciones, con gozo abundando más. Esto es hermoso reconocer y ver. En el versículo nos dice exactamente aquí en 1 Corintios 8, ¿dónde se halla ese gozo? Y dice el versículo 1, en la gracia de Dios que se daba a las iglesias. 2 Corintios 8, 1, en la gracia de Dios que se había dado a las iglesias. Y en este caso era en Macedonia, pero también aquí en todo lugar. ¿Tú sabes lo que Dios ha dado? Gracia. Inmerecida gracia. Abundancia que no merecemos. Dios ha dado y dado y dado. De lo que verdaderamente vale. Porque todas las otras cosas no son suficientes. Nosotros necesitamos a Dios más que las cosas de Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Como dijo David también una vez, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Como dice la palabra de Dios, que nuestra verdadera necesidad no son las cosas de este mundo, sino busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas serán añadidas. Dios es bueno y su bondad no son en esas cosas solamente. Su bondad es vista en quien Él es. La vida cristiana, amados, le estoy diciendo, es sobrenatural. No es una existencia natural común. La vida del creyente es sobrenatural. Se distingue en su capacidad de no ser afectada por todo lo que afecta a todas otras personas. El creyente no es afectado por este mundo y por las cosas de este mundo como otros seres humanos. A lo menos así debe ser. Así debe estar nuestro corazón tan atado a Dios. En medio de diversas circunstancias difíciles y aún devastadoras, el cristiano es bienaventurado. ¿Bienaventurado quién? ¿Los ricos? ¿Los que tienen mucho? ¿Los que no tienen ningún problema? ¿Los que le abunda todo? No. Bienaventurado el pobre. El pobre de espíritu. Pobreza, hambre, necesidad, desempleo, soledad, maltrato, sea lo que sea, no puede afectar nuestra seguridad y gozo en el Señor. Esto es increíble, esto es glorioso, esto es hermoso, esta es la verdad bíblica, este es el Evangelio. Lo que Dios ha dado, nadie más lo puede dar. No comparemos a nuestro Dios con las dádivas de los hombres. Esas cosas son baratas, son vacías, son destructibles. Esas cosas se oxidan, esas cosas se dañan, esas cosas son destruidas. Las dádivas de Dios son eternas y gloriosas y perfectas. Y la mayor de todas ellas es que Dios se ha dado a sí mismo. Dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la palabra de un creyente hablando de su Creador, de su Salvador. Pero no dice nuestro pasaje, bienaventurados los pobres solamente. Dice bienaventurados los pobres en espíritu, lo cual es mucho más importante. Es una cosa tener pobreza natural, es otra cosa tener pobreza espiritual. Y aquí también tú dirás, bueno, no entiendo cómo será tal cosa. Es algo aún más glorioso. Jesús no se refiere solamente a la idea general de pobreza, de no tener dinero o recursos o cualquier cosa cotidiana de este mundo. Jesús apunta a pobreza en espíritu, lo cual connota una pobreza más profunda y una necesidad más aguda que penetra hasta la misma alma del creyente. Pobreza en espíritu es algo mucho más grande. Mucho más glorioso. ¿Qué es pobreza de espíritu? ¿Qué es llorar? Como dice el próximo versículo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
¿Qué es pobreza espiritual? ¿Qué es llorar en este contexto? Amados, es un sentido de impotencia en nosotros mismos. Es un sentido de bancarrota espiritual e impotencia ante Dios. Yo no puedo hacer nada. Es un sentido de impureza. Él es santo, yo soy impuro. Inmoral, impureza moral ante Dios. Es un sentido de indignidad personal. No merezco a Dios. Dios no es, yo no debo tener el derecho y el privilegio de estar delante de Dios. Es un sentido de que si se va a ver alguna vida o gozo, alguna utilidad, algo digno, algo glorioso, tendrá que ser todo de Dios y todo por su gracia. Necesito a Dios desesperadamente. No solamente para que Él provee las cosas cotidianas y normales de mi vida, pero yo necesito a Dios en lo más profundo de mi alma. Eso es lo que es pobreza espiritual. Y bienaventurados los que tienen esta pobreza. La razón por la cual decimos que es un sentimiento de impotencia, de bancarrota, de impureza, de indignidad, es que objetivamente, amados, todo el mundo está pobre en espíritu y no lo sabe. Todo el mundo necesita a Dios y no lo sabe. Pero nosotros, que hemos sido salvos por gracia, sí lo sabemos. ¿Cuánto necesitamos a Dios? Bueno, quizás te hiciera la pregunta, ¿tú sabes cuánto tú necesitas a Dios? ¿Estás consciente? ¿Eres verdaderamente, ciertamente pobre en espíritu? Que vienes a la iglesia no diciendo, mira Señor, mira lo que yo traigo delante de ti, mira lo que yo ofrezco, mira quién yo soy, mira cómo he vivido bien. Si no venimos delante de Dios, Señor, ten misericordia de mí. Señor, reconoce que no somos dignos de estar delante de ti. Señor, mira nuestra condición. Hemos fracasado otra vez. Nosotros vemos nuestra necesidad. Somos impotentes. El mundo te va a decir, no, eso es pensar negativamente. Tú tienes que pensar positivamente. Porque el mundo es un mentiroso. Satanás engaña al mundo y por supuesto este mundo engaña a otros. Viven en vanidad de vanidades. No hay nada bueno en este mundo y todo lo que ellos ofrecen se destruye. Pero este Dios dice, pero si tú reconoces tu verdadera necesidad, tú eres bienaventurado. Todo ha cambiado en tu vida porque ahora tú sabes, tú entiendes, tú reconoces. Y solamente el creyente puede hacer esto. Solamente aquel que ve su gran necesidad de Dios y rinde cuentas a Dios puede entender lo que es ser pobre de espíritu. Que llora. La razón es clara y abundita. ¿Qué es ser bendecido? Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, no se refiere a todos. Se refiere a aquellos que sienten, que reconocen, que ven su verdadera situación delante de Dios. Que Dios nos conceda esto, amén. Porque es ahí donde el verdadero creyente se destaca. No estoy diciendo que van siempre tristes, pobres, sino todo lo opuesto. Están llenos de gozo inefable. Están llenos de satisfacción y paz. ¿Por qué? Porque ven su necesidad y ven quién suple su necesidad. No tienen temor de nada. No tienen incertidumbre porque saben que Dios está con ellos. El pobre de espíritu es aquella vida que ha reconocido a su Dios como debe. Y ama a su Dios ya entendiendo por qué era necesario un Salvador. Bienaventurados los pobres de espíritu y los que lloran. Bienaventurados los que sienten intensamente su insuficiencia, su culpa, sus fracasos, su impotencia, su indignidad. Todas esas cosas apuntan, su vacío, apuntan a su necesidad de Dios y el gozo que tienen en que lo tienen. Que Dios está con ellos. Estos son conducidos a una cosa sobre todas, la gracia de Dios. Que Dios abundantemente y gratuitamente da. He aquí una mañanita en el hogar Portal, cuando era pequeñito, que no teníamos mucho, pero teníamos todo.
Aquí una mañanita donde el gozo de Dios estaba abundando. Cuando más necesidad había, el gozo de Dios estaba abundando aún más. Porque Dios es así. Dios llena, Dios satisface. Dios es el único que puede hacer esto. Él conoce el corazón y solo Él lo puede llenar de abundancia. No hay otro como nuestro Dios, amados. Esto es suficiente. Podríamos cerrar la Biblia y decir, Señor, gracias por esa verdad. Que tú eres suficiente, que yo no necesito nada más. Ayúdame, Señor, verdad, en una forma real, recibir y disfrutar y abrazar esto y vivir esta realidad. Pero yo sé el problema cotidiano que tenemos todos como seres humanos. Entendemos aquí, pero no ha llegado todavía aquí. Sí, eso es cierto, amado. Amén a lo que tú dices. El concepto tiene sentido. Pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo experimentamos? Estos disfrutan de su gracia y son bienaventurados en medio de sus circunstancias pésimas, en grandes pruebas y tribulaciones. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en su generosidad. Simplemente dicho de esta manera, el gozo y la alegría de un cristiano es indestructible. Cuando Dios lo pone ahí, lo deposita y lo entrega, eso es suficiente. Lo único que necesitamos es eso, de Dios. La certeza de lo que Él da. Y Él lo da. Él te lo ha dado a ti. El único problema para que tú estés lleno y pleno de lo que Él te ha dado es que tú te humilles y digas, Señor, muéstrame mi verdadera condición. Señor, enséñame donde verdaderamente estoy para gozarme en ti, que mi Creador también es mi Salvador. Que el que tiene todo es mi Padre Celestial, que no hay nada ni nadie que me puede separar de Él. Estoy en sus manos. Nadie puede alcanzar este gozo, porque este gozo está en Dios, en Cristo. Para alcanzar y disfrutar este gozo necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo, y esto no se alcanza por hecho o obra o acto humano. Es una dádiva gratuita de Dios, por gracia. Él es precioso, Él es nuestro tesoro, y cuando lo tenemos nadie lo puede quitar. Job dice en el capítulo 13, versículo 15 de su gran libro, dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque Él me quite la vida, mi esperanza sigue en Él. Es esta pobreza, aunque Él me quite todo, yo sé que Él nunca me quitará lo que verdaderamente necesito. Y es Él. Él sigue siendo mi esperanza. Amados, gozaos. Este es un día para gozarnos, para alegrarnos. Este es el día que el Señor ha creado. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Él es bueno para con nosotros. Amén. No se puede perder el punto de lo que estamos diciendo aquí. El Nuevo Testamento nos dice de tantas maneras, constantemente, sin reservas, que debemos regocijarnos cuando sufrimos, cuando pasamos tormentas, cuando estamos en dificultades. Para el creyente, para aquel que conoce a Dios, sufrimiento no es una causa para tristeza, es una causa para gozo. Bueno, ¿lo dije mal? No. Es gozo. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere tristeza? ¿Quién quiere dolor? ¿Quién quiere pobreza? Bueno, Jesús en su sabiduría lo declara, bienaventurados los pobres de espíritu. Que tú tengas todo en este mundo, y que tú tengas abundancia de tal nivel que tú no sabes qué hacer con lo que tienes, no te gana nada. Se le dijo a un hombre una vez que estaba construyendo una torre porque tenía tanto, que dijo, voy a derrumbar estas torres y voy a crear otras torres para llenarlas de mis bienes porque tengo tanto. Y en esa alegoría, en esta parábola, se le dice al hombre, este día tu alma es demandada. ¿Y qué harás con lo que tú tienes? Porque lo que tienes se le dará a otro. La palabra dice, ¿de qué le vale el hombre
si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Con qué comprará el hombre su alma? Dios está interesado en lo que verdaderamente importa y es tu alma, tu espíritu, quién tú eres. Y Él sabe tu necesidad, Él sabe mi necesidad. Bienaventurados, no los que tienen nada. Tú puedes tener abundancia o riquezas. Pablo dijo, he aprendido esto, en tener abundancia y tener escasez, en tener mucho, tener poco. He aprendido que en Dios tengo todo lo que necesito. Y aquí Jesús está diciendo algo aún más glorioso, que bienaventurados aquellos que entienden esta verdad, que son pobres en espíritu. La palabra saturadamente, constantemente nos dice esta verdad. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos para que también la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. 1 de Pedro 4:13 o Hebreos 10. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Que nos lo robaron, le quitaron lo que tenían y lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que tenemos nadie nos lo puede quitar. No os gocéis cuando los demonios os oyen y cuando hacen. No, gozaos que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Que vuestra eternidad está con Cristo. Que tu vida es asegurada. Que tú tienes esta verdadera salvación. Que Dios lo que te ha dado, perpetuo gozo, inefable, sin fin. Nadie te lo quitará. O Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Nos gozamos y nos gloriamos en estas cosas. O como lo dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La Biblia dice y declara estas verdades para que el creyente entienda lo que verdaderamente importa. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Este mundo llena su vida de gozos pequeños y pasajeros. Creyente, óigame en esta mañana, no llenes tu vida de gozos y placeres pasajeros y pequeños. Compran una mascota y están tan contentos con el perrito, el gatito, cualquier animalito que tienen. Van a un viaje, están disfrutando el viaje, disfrutan de sus fiestas. Todas estas cosas han de ser compradas, pero no comparables al gozo perpetuo e indestructible que Dios nos no solo ofrece, pero provee a todos los que depositan su esperanza en Él. Lo que Dios da no es como el mundo da. Mi gozo os doy, no como el mundo. Mi paz os doy, no como el mundo da. Mi amor no es como el mundo. Lo que yo ofrezco no es como lo que el mundo ofrece. Lo que ofrece Dios, hermanos, es sobrenatural. Y mientras que algunos buscan la puerta de escape cuando sufren, cuando vienen problemas, salen corriendo buscando cómo resolver sus problemas, otros se gozan en medio de diversas pruebas, consciente que su gozo no se halla en sus circunstancias, consciente que solo en Dios, que sobreabunda en gracia, hallan su satisfacción. Eso es ser un creyente. Amén. Eso es ser una vida cuyos ojos han sido abiertos, que entiende que este mundo y todo lo que en ellos hay no es comparable al creador de este mundo. Esto es asombrante. El creyente es bienaventurado porque aún su pobreza espiritual es razón para gozo. Sabe y entiende que en su condición de pobreza y necesidad es un privilegio, es una ganancia, es una bendición sin igual. Dios nos conceda a todos nosotros en esta mañana ser pobres de espíritu. Está consciente de nuestra necesidad. Saliéramos de aquí todo lo opuesto a lo que tú pensarías si eres una vida de este mundo, sino como creyente tú dijeras ciertamente el gozo del Señor está con nosotros. Todo lo que pudiera desear, todo lo que pudiera necesitar, todo lo que pudiera pedir está en Él. Pablo lo dice de otra manera, él dice, es mejor estar con Dios
que quedarme aquí. La muerte es ganancia, es bendición. Es una apertura para bendición. ¿Por qué quedarnos aquí? ¿Por qué seguir? Bueno, yo no estoy diciendo que busquemos terminar esto rápido, no. No me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que hay algo mejor que esto. Todo esto es barato, todo esto es simple, todo esto carece de la realidad que deseamos. Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Un mundo diferente, indestructible. Y por eso es que el gozo del creyente es indestructible. Quiero terminar de esta manera. Vamos a ver la próxima, la semana entrante. Estas dos son suficientes para esta mañana. Nuestro gozo es real. Nuestro gozo no es ficticio. Nuestro gozo no es inventado. No es creado por los hombres. Nuestro gozo es el resultado de que tenemos una realidad eterna. Amados, nuestro gozo es que tenemos una realidad donde somos inseparables de nuestro Dios. Nuestro gozo es sin fin, es sin límite, es indestructible en medio de este mundo pasajero que sí va a terminar. Cielos y tierra pasarán, pero lo que acabamos de leer, las palabras de Cristo, no pasarán. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino verdadero, el eterno, el reino de los cielos. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es fascinante, es glorioso, es una verdad que todos necesitamos. Déjame concluir con estas palabras, hermanos. La vida del creyente es incomparable. Estos no pierden nada. Nosotros no podemos perder nada. Es más, cuando algo se nos es quitado, estos florecen. Cuando nos quitan todo, nosotros florecemos. Cuando sufrimos pérdida, glorificamos a Dios más. Cuando lloramos, somos consolados con un consuelo divino y glorioso, incomparable a todo otro consuelo ficticio humano. Dios no es como los otros dioses falsos de este mundo. Este mundo solo puede ofrecer un placebo, una pastilla mágica que no tiene ninguna función. Es mentira y engaño que te dan y dicen, tú puedes tener esto y puedes tener lo otro, y tú lo obtienes y tú lo alcanzas y tú lo disfrutas y rápidamente descubres que eso no te dio nada, te quitó todo. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar todas estas cosas? Estas cosas no tienen ningún sentido sin Dios, el Creador. Pero el que tiene a Dios, todo coopera para bien. El que tiene a Dios, todo es abundancia. Teniendo mucho, teniendo poco, tenemos todo. El que tiene a Dios, el que ama a Dios, el que sigue a Dios, el que conoce a Dios. Estos conocen una consolación que es completa, una consolación que es sin falta. Cuando experimentan de Él esa hambre y sed de justicia, que son los próximos versículos, manifiestan en su corazón lo que dice el Apocalipsis. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y lo que Dios ha hecho, hermanos, es perfecto. Este mundo está destruido por el pecado. Y por eso Dios hará un nuevo cielos y nueva tierra. Amados, el gozo del cristiano es indestructible. 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 Padre, yo te pido en esta mañana que tú uses tu palabra, que tú uses estas palabras de Cristo, Señor, que saturen nuestra mente y nuestro corazón. Que tú sigas hablando a nosotros esta verdad y que tú conviertas, Señor, nuestra tristeza en gozo. Que tú conviertes, Señor, nuestra necesidad en perpetuo y glorioso disfrutar y alegría y gozo en ti. Que tú nos muestres, Señor, que tú has escogido lo vil, lo pobre, lo necesitado, lo que no es, para deshacer lo que es. Tú has escogido a los pobres, a los que reconocen quién tú eres, a los que ven que no son nada delante de ti. El humilde, el manso, el que ve cuánto te necesita, Señor.
Tú estás cercano al humilde, pero tú miras de distancia, Señor, al altivo. Tú amas al hombre que viene delante de ti. Señor, mira mi necesidad. No como esos hombres que vinieron delante del templo y uno decía, Señor, gracias que yo no soy como ese hombre, pecador y necesitado. Mientras que el necesitado decía, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y el Señor apunta y dice, ¿cuál de estos ciertamente agrada a Dios y recibirá de Dios? Y la respuesta es obvia. El que ve su necesidad de Dios recibirá mucho más, abundantemente. Aún el joven rico no supo cómo entender estas cosas con toda su abundancia. Él quería disfrutar de todas esas cosas y su Señor le dijo, una cosa te queda, y es que tú vendas todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces ven y sígueme. Y dice que el hombre no se fue gozoso, sino se fue triste, porque tenía mucho. Y esas cosas no son cosas que él tenía, las tenían a él. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a este mundo de tal manera que perdemos nuestro gozo. Ayúdanos, Señor, a no amar las cosas que nos rodean más que al dador de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a no hacer ninguna semejanza de ti en este mundo, idolatría, y amar y buscar y desear esas cosas, sino que te busquemos, te amemos a ti sobre todas las cosas. Que tú seas nuestro primer y máximo y glorioso amor. Que tú seas aquello que amamos sobre todas las cosas. Este es el gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo, toda tu alma, todo tu espíritu, todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente. Tú amarás a Dios tal como Él merece ser amado. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti. Y para eso hay una solución gloriosa y perfecta. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque tú eres aquellos que les darás consolación. Bendito es tu palabra, bendito es tu nombre, bendito es tu gloria. Ciertamente el gozo del cristiano es indestructible. Satúranos de ese gozo real. Llénanos, Señor, para que hablemos y disfrutemos y compartamos de quién tú eres en nuestras vidas. Para que seamos, Señor, ese cuerpo de creyentes, Señor, que declara quién tú eres en donde quiera que vamos. Que estamos llenos de gozo de tal manera que el mundo nos mire y dice, ¿qué le pasa a estos que no tienen nada pero están llenos de gozo? Y que tú también hables a sus corazones, mostrándoles que ellos también necesitan ser pobres en espíritu, para que a ellos también se les ofrezca y tengan el reino de los cielos. Gracias por tu palabra, tu verdad y tu grandeza en este día, Padre. Y todos decimos juntos y unánimes, amén a tu palabra. Amén.